Hola Sandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Eh, Pelusa, muchas gracias. Contigo empezamos hoy día el primer diálogo de esta nueva temporada con el tema retos frente a la desigualdad y aprendizajes. Antes de empezar a conversar, me gustaría muchísimo que te presentes. Claro, cómo no. Muchísimas gracias, Pelusa, una vez más por la invitación. Mi nombre es Sandro Marcone. Soy miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación. Trabajo hace, diría, casi una vida, ¿no? Más de 25 años en el tema de tecnología educativa. He tenido la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación y en algunos otros sectores y he hecho mucha consultoría en relación a este tema, ¿no? Y esto, pues, obviamente se ha intensificado en los últimos años. Es un placer estar acá con ustedes. Sandro, me gustaría que empecemos la conversación. Todo este tiempo se dice que esta situación de lo que hemos vivido de educación no presencial, de la crisis sanitaria, ha sacado a relucir todas las inequidades, todas las desigualdades en términos de aprendizaje, de conectividad. Me gustaría que empezáramos por allí. ¿Qué dice desde tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar? Sí, efectivamente, yo creo que lo que empezó en el 2020, a marzo del 2020, fue un hito, ¿no? Y ojalá que sea un hito que nos permita no retroceder, ¿no? Que es un hito que nos permita avanzar. Yo creo que poder pararnos sobre lo que pasó en el 2020, sobre todo lo que hemos vivido en el 2020, sufrido en el 2020, nos permita tener un sistema educativo y por qué no pensar en una sociedad mejor, ¿no? Las brechas, estas inequidades que se han presentado tienen que ver, yo te diría que son al menos de dos tipos, ¿no? Una primera que es de acceso, ¿no? De acceso a conectividad, a equipamiento, a espacio físico en la casa, ¿no? Porque eso también no es una cosa común, tener un espacio donde uno pueda tener tranquilidad para estudiar o para transmitir o para tener una videoconferencia, pero también acceso a adultos, o sea, es decir, a gente que puede monitorear, que te puede ayudar en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Estas brechas de acceso afectan no solo a los estudiantes, sino también afectan a los docentes y a las propias familias, ¿no? Todos estamos lidiando con la pandemia y eso creo que es un elemento fundamental de conciencia y de guía para lo que se va a venir también en el 2021. La segunda brecha, el segundo tipo de brecha que no es tan conocida, es tal vez la más importante, que es la brecha de aprovechamiento. No todos aprendemos igual y en esa misma línea, aún teniendo el mismo acceso a estos elementos habilitadores, como podríamos decir, es el internet o el equipamiento, no todos van a sacarle el mismo provecho. Y en general hay una inequidad conocida en relación a las cosas digitales. El que más conoce, el que más tiene, el que más capital cultural tiene, más provecho le saca. Quiere decir que si le damos la misma tecnología, la misma conexión a internet, los mismos contenidos a un grupo de chicos y chicas, dentro de ese grupo, algunos de ellos van a dispararse y van a sacar lo mejor de sí, pero otros no. Otros se van a distraer, ¿no? Otros van a tener problemas, otros se van a ir quedando atrás, ¿no? Esas son las dos brechas probablemente más importantes. Sandro, qué interesante lo que nos estás planteando. Ya nos has mencionado que esto está vinculado con la calidad de los aprendizajes. Pensando en lo que se nos presenta para el 2021 y conociendo Aprendo en Casa, ambos hemos tenido experiencias y conocemos de cerca este programa que nuestro país implementó para poder atender la crisis, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más le puedes decir a los docentes de a pie, como decimos nosotros, para que este año estas situaciones se puedan mejorar y afrontar? A veces nos olvidamos, ¿no? Que el docente también tiene, pues, necesidades cotidianas perentorias, ¿no? Lo primero que hay que entender es que lo socioemocional es fundamental, ¿no? La propia experiencia de la pandemia y lo que podemos aprender de ella debería ser el eje, ¿no? Del proceso de aprendizaje también en el 2021.
Habría que pensar, darle una mirada al aprendizaje por proyectos. Hay que, por supuesto, mirar y construir esta competencia de autorregular el proceso de aprendizaje. A veces cuando hablamos de la autorregulación del proceso de aprendizaje, tendemos a pensar que eso es algo para el estudiante. Y perdemos de vista que además de ser para el estudiante, es también para el adulto, ¿no? Ya sea en su rol de padre, madre o tutor, o fundamentalmente en su rol de docente. La autorregulación del aprendizaje para el docente es fundamental. Lo primero que hay que hacer es que el maestro logre aprender en lo digital. Si el docente, la maestra, el maestro logran tener una experiencia de aprendizaje significativa con el uso de lo digital, ellos mismos, porque son profesionales pedagógicos, van a lograr empaquetar esa experiencia y llevarla, replicarla hacia sus estudiantes. El docente no necesita ser un gran operador de tecnología. Sí necesita entender la tecnología. Sí necesita tener una mentalidad digital que le permita ubicar, ¿no?, los procesos y las herramientas. Yo soy partidario, por ejemplo, de plantearle a los docentes que empiecen con lo más básico, su celular, el correo electrónico o el WhatsApp. Si le sacan el jugo a esas herramientas más básicas para poder hacer trabajo colaborativo, lo que fuera, con sus estudiantes, luego se puede establecer una ruta más elaborada, ¿no?, más sofisticada. Lo otro que es importante también entender es que son dos elementos que en el servicio educativo remoto que vamos a vivir también durante el 2021, o buena parte del 2021, que entran en juego. Lo primero tiene que ver con la distribución de información, ¿no? Yeah. Cómo se distribuye la información, cómo le llegan a los estudiantes, cómo le llega al estudiante la información. Y eso, pues, Aprendo en Casa nos ayuda a resolver, ya sea con los programas de radio, con la cosa de televisión o con la página web. Pero el segundo elemento no es menor, es probablemente el más importante, tiene que ver con la interactividad, con la retroalimentación, con la posibilidad de que el docente esté conectado con su estudiante, ¿no?, y que le ayude, que exista esta comunicación. En toda la parte que implica estas interrelaciones, las experiencias, no solamente de aprendizaje, como dices tú, sino también el cómo poder incluir el cómo se sienten, el cómo están, el acompañamiento más a nivel socioemocional, ¿no? Eso ha sido importante. De las experiencias que yo he tenido acompañando a docentes y de conversatorios, aparte con docentes de distintas regiones del país, hay un cambio cualitativo en términos de la empatía que se ha desarrollado, porque creo yo, desde mis hipótesis, que esto nos ha afectado a todos por igual. Ya no estoy en el aula posicionada en un rol donde manejo ciertas cosas, pero lo otro, lo que pasa en tu casa, la salud de tu familia no debería interferir, ¿no? Ahora no ha sido así, ¿no? Hay docentes que comentaban, docentes de Cusco, por ejemplo, que comentaban: ¿cómo no voy a llamar a cada uno de mis estudiantes que están pasando por lo mismo que yo, ¿no? Que no tienen conectividad, que se les ha muerto el abuelo, que está enfermo el papá, que se han quedado sin trabajo, y creo que eso ayudó. Entonces ese es un elemento que no podemos dejar de lado, ¿no? Y esta situación nos ha permitido trabajarlo, ¿no? E incluirlo. Sí, porque lo que quería contarte era que si no estuviéramos en pandemia, si estuviéramos hablando de que por alguna razón endógena al sistema educativo, ¿no?, hubiéramos decidido hacer una transformación y mirar a lo digital, ¿no? Digamos, habrían complicaciones, porque el maestro tendría que construir, pues, este cambio de mentalidad en donde reconozca cómo se han desarmado paradigmas de espacio, de tiempo y de roles. Pero si además entendemos que lo que estamos viviendo viene de una cosa exógena, ¿no?, es decir, de fuera del sistema educativo, que es la pandemia, y que además esta pandemia nos pone en situaciones de vulnerabilidad mucho más complejas, es que tenemos que entender, tenemos que bajarle de repente la ansiedad al aprendizaje más académico, ¿no? Hay momentos, hay cierta diversidad, digamos,
en donde el aprendizaje académico va a ser fundamental. Los que están aprendiendo a leer o se están demorando en aprender a leer, a escribir. Creo que hay puntos específicos donde hay que tener más cuidado, ¿no? Pero en general no hay que perder de vista lo importante que es lo socioemocional, que era lo que tú mencionabas, ¿no? Y que hay que entender al otro, escuchar al otro. Nunca, ¿no?, ha sido tan fundamental y tan relevante la empatía como lo es ahora. Sandro, y para cerrar esta interesante conversación, si tuvieras que sugerir 2 cosas en las que tenemos que poner énfasis este año, ya pensando en el sector, ya no tanto en el docente específicamente, ¿qué nos dirías? Hay uno que tiene que ver con el Plan Nacional de Conectividad, ¿no? Lo que nos ha pasado en el 2020 y que todavía nos va a afectar el 2021 no nos puede volver a pasar nunca más. Necesitamos tener claridad, o sea, esta imagen que creo que muchos hemos visto y algunos de los que nos ven, los que escuchan, viven, ¿no?, que es niños y docentes y sus maestros y sus padres caminando 1 hora para llegar a la señal de radio. No para llegar al internet, ¿no?, sino para llegar a la señal de radio. Entonces, en ese contexto no nos puede volver a suceder. Necesitamos tener un mapa de conectividad nominal, es decir, con nombre y apellido. Necesitamos poder saber. No es una cosa de ciencia ficción. Con drones podríamos perfectamente tener claro qué población está dónde, georreferenciadamente, y a qué distancia de un medio de comunicación. Entonces, ese Plan Nacional de Conectividad multimodal, que incluye internet, radio y televisión, tiene que existir. Alguna oficina del Estado tiene que tener la responsabilidad de mantener ese plan, mantenerlo actualizado y hacer que esa brecha se disminuya. Yeah. Lo otro que va también en la línea de lo tecnológico, porque a veces nos enfocamos en lo digital y lo pedagógico, tiene que ver con el modelo de gestión. Tenemos que hacer cambios en el modelo de gestión para que el servicio educativo remoto mejore, sea más eficiente. Si le estamos pidiendo a los docentes que en lo pedagógico innoven e incorporen elementos nuevos en su vida cotidiana, eso tiene que venir acompañado de uso de la tecnología para reducir la carga administrativa de los docentes. No tiene sentido, ¿no?, que nos pongamos muy creativos y muy innovadores en lo pedagógico, pero que al mismo tiempo les exijamos, ¿no?, tantas evidencias, tantas cosas a los maestros, tanto trabajo administrativo. La tecnología tiene que, y los directores y los líderes del ministerio, los líderes del sistema educativo, ¿no?, de las escuelas, los directores, los promotores, tienen que pensar en facilitarle la vida al docente. Está en sus manos, ¿no? Mejorar los sistemas de ingreso de notas, mejorar los sistemas de evaluación, que ese es el otro elemento, ¿no? La evaluación, pero no la evaluación estandarizada. Esa yo diría que no debería preocuparnos tanto, sino la evaluación formativa, ¿no? Cómo el docente puede tener metodología y puede tener tiempo para evaluar su quehacer, ¿no es cierto? Esa evaluación permanente, esa es a la que hay que ponerle ojo también. Y finalmente, la gestión del conocimiento, ¿no? La evidencia, tenemos que generar evidencia, tendríamos que poder mirar hacia el 2020, ver quién aprendió, dónde aprendió, cómo aprendió mejor, ¿no? Y sobre esa evidencia poder sacar conclusiones para hacer el diseño del 2021. Y igual, el 2021 también tiene que quedar documentado, sistematizado, para poder pensar en el 2022 y así sucesivamente. Estas me parece que son las 4 cosas, ¿no? El modelo de gestión, el Plan Nacional de Conectividad, la evaluación, el elemento de evaluación de aprendizajes durante este año y la gestión del conocimiento. ¿Cómo aprendemos de esta experiencia? Y si no, eso no sucede espontáneamente, tiene que haber un plan, ¿no?, para poder generar evidencia, para poder almacenar esa evidencia y para ponerla de manera pública, ¿no?, en un repositorio de datos abiertos, por ejemplo. Claro, porque no estamos partiendo de cero en esta oportunidad. Tenemos que sacar todas las lecciones aprendidas del año anterior, ¿no?, y partir de allí. Así es. Bueno, Sandro, muchísimas gracias. Cerraste súper bien. Ya no tengo nada más que decir y te agradezco nuevamente tu participación. No, a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que el interés y el trabajo que están haciendo es espectacular. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sandro. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta 4ª temporada de Diálogos Educativos.